dicho antes, son destellos de calidad. Cuando a uno le gusta el fútbol y ha visto fútbol durante toda su carrera o durante toda su vida, enseguida que ve a un futbolista con talentos salta a la vista, ¿no? Entonces es eso, me llamó la atención eso primero y después la edad. Cuando un jugador de 17 años, en España tenemos algún que otro jugador que nos ha llamado muchísimo y poderosamente la atención, pues te llama la atención y bueno, sobre todo para ponerlos un poco en el radar y seguir la evolución. Muchos chicos con esa edad llaman la atención y luego no llegan a nada, y hay otros que empiezan a llamar la atención poco a poco y después de repente los vemos en equipos europeos siendo líderes de equipos importantes, ¿no? O sea que por eso es más que nada eso, pero no, han sido dos highlights, como tenemos en España, porque no vemos partidos enteros, y por eso había dicho en rueda de prensa que me había llamado la atención este jugador. A este niño, ¿qué le dirías? Porque es eso, ¿no? 17 años, un niño que se le puede cargar de pronto mucha responsabilidad, sí, y tiene que tener una madurez diferente. Sí, exacto. Por eso decía, si estaba preparado para el combinado nacional, pero sobre todo por la madurez personal, no tanto como la futbolística y talentosa, que se le ve que es un chico que puede jugar al fútbol en la selección o en cualquier equipo, sino por lo que tiene que soportar, por la presión que un jugador así tiene que soportar por todo lo que es un jugador profesional. A veces confundimos, ¿no? Jugadores de 17 años les queremos dar la responsabilidad de jugadores de 30 años que llevan ya una carrera por delante importante y ya saben lo que es la presión, y hay chicos de 17 años que tienen un talento brutal, pero de repente les pones una presión que no les corresponde por la edad. Entonces ahí, como decimos en España, nos cargamos talento y no dejamos liberar el talento que tienen dentro, y este chico se le ve que tiene maneras, jugador mexicano, jugador que seguramente en el futuro, si todo va bien, será un jugador referente. Importante también los consejos de la gente que tiene alrededor, eso desconozco cómo está adornado este jugador alrededor de él, su representante, su familia, sus amigos. Eso es tremendamente importante en esa edad, casi tanto como el talento que tiene a nivel individual. Fernando, ¿cuánto tu selección? Estamos muy ilusionados en España con este mundial, porque la selección ha dejado destellos de gran equipo, de equipo que tiene una mezcla de veteranía y juventud que ha ido muy bien en los últimos torneos que se han jugado. Entonces estamos muy ilusionados. Sabemos que la primera fase tiene que ser de obligado cumplimiento, y después ya empiezan las eliminatorias, que eso también es mucho más complejo y más complicado, ¿no? Lo bueno y malo de un mundial es que muchas veces te lo juegas todo en pequeños detalles y en pequeños momentos, ¿no? Y si demuestran lo que han hecho hasta el momento, es una selección que todo el mundo entiende que puede llegar a la final, incluso ganarla, ¿no? Pero bueno, vamos a ir despacio poco a poco y esperar que nos den o que nos brinden un buen mundial. Fernando, ¿qué ha hecho de diferente España? Te recordamos a ti en el 98, en el 2002, metiste 5 goles en 2 mundiales, y lo comentabas hace rato, había una base de experiencia. Ahora España le tira más a los jóvenes, es favorita, ganó la Eurocopa el año pasado y el promedio de edad es mucho menor a cuando tú jugaste. ¿Qué ha hecho España en este sentido? Creo que la diferencia fundamental es que hoy en día se apuesta mucho por el talento y la juventud, y no hay ningún problema en ponerlo. O sea, por eso hablábamos antes, ¿no? De si los seleccionadores y los cuerpos técnicos están dispuestos a poner a gente que no tiene una experiencia importante en el fútbol mundial, pero que tiene un talento brutal para poder jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que todo puede ser interesante de las dos maneras, y lo que ha cambiado es eso. En España no hay ningún reparo ahora mismo en poner jugadores como Lamine Yamal, como Nico Williams, a liderar una selección y a ponerlos en el 11 inicial y ser los realmente jugadores importantes, ¿no? Ellos juegan también en equipos importantes, y lo diferencial que creo yo que hay en todo este proceso es que ellos han tenido un proceso de maduración en sus clubes, en las canteras. Yo creo que la solidez defensiva, César Montes, ¿no? Es la referencia, el centro del campo, que el otro día estuve viendo el partido, no sé qué partido fue, también me causó buena sensación. La sensación principal, sin conocer excesivamente, no quiero que se malinterpreten mis opiniones, es que a México le falta como alguien que sea un jugador diferencial de medio centro, del centro del campo hacia adelante, que acompañe
o sea, que hagan más goles. O sea, no solo el delantero centro tiene la... ¿A Santiago, a Raúl? Sí, por ejemplo, a los Jiménez, ¿no? Que acompañen algo más a Jiménez, jugadores de banda, un jugador de banda diferencial, como tenemos en España ahora mismo con Nico y con Lamine Yamal, que acompañen al delantero a ser jugadores referenciales en el aspecto goleador. Me da la sensación que México es un equipo muy bien trabajado y conociendo al Vasco Aguirre, defensivamente va a ser un equipo muy difícil de meterle mano, de hacerle goles, pero después eso hay que acompañarlo en el otro área siendo contundente y siendo eficaz. Y últimamente México está teniendo, no sé si vi el otro día un promedio que eran 0,90 goles por partido. Con 0,90 goles por partido no te llega para ganar un mundial o para ganar un gran torneo. Tienes que ser mucho más incipiente en ese área del juego. Estamos muy ilusionados en España con este mundial porque la selección ha dejado destellos de gran equipo, de equipo que tiene una mezcla de veteranía y juventud que ha ido muy bien en los últimos torneos que se han jugado. Entonces estamos muy ilusionados. Sabemos que la primera fase tiene que ser de obligado cumplimiento y después ya empiezan las eliminatorias, que eso también es mucho más complejo y más complicado, ¿no? Lo bueno y malo de un mundial es que muchas veces te lo juegas todo en pequeños detalles y en pequeños momentos, ¿no? Y si demuestran lo que han hecho hasta el momento, es una selección que todo el mundo entiende que puede llegar a la final, incluso ganarla, ¿no? Pero bueno, vamos a ir despacio poco a poco y esperar que nos den o que nos brinden un buen mundial. Fernando, ¿qué ha hecho diferente España? Te recordamos a ti en el 98, en el 2002, 25 goles en 2 mundiales, y lo comentabas hace rato, había una base de experiencia. Ahora España le tira más a los jóvenes, es favorita, ganó la Eurocopa el año pasado y el promedio de edad es mucho menor a cuando tú jugaste. ¿Qué ha hecho España en este sentido? Creo que la diferencia fundamental es que hoy en día se apuesta mucho por el talento y la juventud. Y no hay ningún problema en ponerlo. O sea, por eso hablábamos antes, ¿no? De si los seleccionadores y los cuerpos técnicos están dispuestos a poner a gente que no tiene una experiencia importante en el fútbol mundial, pero que tiene un talento brutal para poder jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que todo puede ser interesante de las dos maneras, y lo que ha cambiado es eso. En España no hay ningún reparo ahora mismo en poner jugadores como Lamine Yamal, como Nico Williams, a liderar una selección y a ponerlos en el 11 inicial y ser los realmente jugadores importantes, ¿no? Ellos juegan también en equipos importantes y lo diferencial que creo yo que hay en todo este proceso es que ellos han tenido un proceso de maduración en sus clubes, en las canteras. De hecho, antes son destellos de calidad. Cuando a uno le gusta el fútbol y ha visto fútbol durante toda su carrera o durante toda su vida, enseguida que ve a un futbolista con talentos salta a la vista, ¿no? Entonces es eso, me llamó la atención eso primero y después la edad. Cuando un jugador de 17 años, en España tenemos algún que otro jugador que nos ha llamado muchísimo y poderosamente la atención, pues te llama la atención y bueno, sobre todo para ponerlos un poco en el radar y seguir la evolución. Muchos chicos con esa edad llaman la atención y luego no llegan a nada, y hay otros que empiezan a llamar la atención poco a poco y después de repente los vemos en equipos europeos siendo líderes de equipos importantes, ¿no? O sea que por eso es más que nada eso, pero han sido dos highlights, como tenemos en España, porque no vemos partidos enteros, y por eso había dicho en rueda de prensa que me había llamado la atención este jugador. A este niño, ¿qué le dirías? Porque es eso, ¿no? 17 años, un niño que se le puede cargar de pronto mucha responsabilidad, sí, y tiene que tener una madurez diferente. Sí, exacto. Por eso decía, si estaba preparado para el combinado nacional, pero sobre todo por la madurez personal, no tanto como la futbolística y talentosa, que se le ve que es un chico que puede jugar al fútbol en la selección o en cualquier equipo, sino por lo que tiene que soportar, por la presión que un jugador así tiene que soportar por todo lo que es un jugador profesional. A veces confundimos, ¿no? Jugadores de 17 años le queremos dar la responsabilidad de jugadores de 30 años que llevan ya una carrera
por delante importante y ya saben lo que es la presión. Y hay chicos de 17 años que tienen un talento brutal, pero de repente les pones una presión que no les corresponde por la edad. Entonces ahí, como decimos en España, nos cargamos talento y no dejamos liberar el talento que tienen dentro. Y este chico se le ve que tiene maneras, jugador mexicano, jugador que seguramente en el futuro, si todo va bien, será un jugador referente. Importante también los consejos de la gente que tiene alrededor. Eso desconozco cómo está adornado este jugador alrededor de él, su representante, su familia, sus amigos. Eso es tremendamente importante en esa edad, casi tanto como el talento que tiene a nivel individual. Fernando, ¿cuánto tu selección?